Muy buenas noches y bienvenidos al programa Iguales, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hoy hablaremos sobre la prostitución. Según los datos oficiales, el 80% de la trata mundial se destina a fines de explotación sexual y dentro de ese 80%, más del 90% son mujeres y niñas. De todo esto vamos a hablar ahora mismo, pero primero vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Begoña Vera, responsable de formación, sensibilización e incidencia política del programa Daniela Oblatas, investigadora y comunicadora. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí a ti. Bueno, lo primero que quería preguntarte es si nos podría decir cuál es el porcentaje de mujeres que ejercen la prostitución aquí en España o concretamente en Canarias con respecto al resto de países. Lo primero es que al ser el fenómeno del sistema prostitucional, al ser uno de los grandes negocios ilegales del mundo, los datos nunca son reales porque son negocios ilegales, no tenemos constancia. Sí sabemos cosas, y las cosas que sabemos es que España no es cualquier país dentro del sistema prostitucional de la industria del sexo, sino que es uno de los más importantes, junto con Puerto Rico y Tailandia, justo en la mitad del hemisferio. Son los países que mueven o conectan y permiten la conectividad con el resto de los continentes. España no es cualquier país, es el mayor prostíbulo de Europa, donde más se consume prostitución, donde más número de puteros hay, o sea que no estamos hablando de cualquier país. España es un país muy importante de análisis, un importante país en cuanto al movimiento y el tránsito de mujeres en el sistema prostitucional. ¿Cuáles son las circunstancias en las que viven estas mujeres? Depende, muy variado. Pero la mayoría de las mujeres que viven aquí viven en el sistema prostitucional, dentro del contexto prostitucional, independientemente de por qué hayan llegado o cómo estén ahí. Bueno, si hay diferencias, ya veremos ahora durante la conversación qué diferencias hay, pero la mayoría de las situaciones son de vulnerabilidad. La mayoría de las mujeres están porque necesitan para comer o para que necesitan muchas cosas o porque han normalizado conductas abusivas, sobre todo agresiones sexuales, y que normalizan y normativizan ciertas prácticas de las cuales otros se aprovechan, por supuesto. Entonces, la mayoría de las mujeres, hay un ranking que ya hay estudios muy importantes sobre ellos, y independientemente de por qué estés en la prostitución pasa por ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tiempo que estés dentro del sistema prostitucional tiene unas consecuencias físicas y psicológicas muy graves. Entonces ya hay incluso hasta baremos, 1 año dentro del sistema prostitucional, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Esto qué supone para el cuerpo de las mujeres? Y suponen cosas muy chungas, yo voy a decirlo así, porque desde generar pautas psicológicas complejas, desde el shock postraumático que aparecen casi todas ellas. Muchas de las mujeres no pueden ni, cuando salen del sistema prostitucional, no pueden ni dormir con la luz apagada. Alimentación irregular, tienen problemas en el sistema sanitario, porque claro, si no dices que has estado dentro de esta industria, de este sistema prostitucional, nadie va a reconocer qué te pasa a tu cuerpo, y hay indicadores, ¿no? Por ejemplo, el abuso de analgésicos, es claro, para poder aguantar lo que ellas aguantan, que suelen ser de una media de 13 a 19, de 15 a 20 servicios diarios. Servicios entre comillas, ¿no? Para mí son violaciones. Entonces, su cuerpo va pasando factura, y la factura es gorda. Precisamente iba a preguntar qué obstáculos se encuentran estas mujeres cuando quieren un poco cambiar de vida, conseguir otro tipo de trabajo. ¿Son discriminadas por ello? Primero hay que ver por qué llegan, porque claro, es buena la pregunta, porque es lo que después nos encontramos, ¿no? Las que trabajamos
las personas que trabajamos, bueno, las mujeres que trabajamos en este sector, ¿no? En el que acompañamos a las mujeres en sus procesos, ¿no? Dentro o fuera de la prostitución. El problema es porque llegan ahora mismo en una situación que todo el mundo sabe lo que está pasando y cómo estamos, y que nos las vamos a ver venir complicado, va a ser muy complicado la situación de la pandemia, no solo social, sino económica, y después la otra pandemia que existe, que es la de la reacción patriarcal, porque ahora estamos viviendo una reacción patriarcal a la cuarta ola. Cada vez que las mujeres avanzamos, de repente el sistema dice no se vayan muy lejos y te vuelve a meter. Pero la mayoría de las mujeres están en precario. O sea, ¿cuál es la situación? Primero hay que analizar cuál es la situación de salida, la casilla de salida de las mujeres. Y después a esa mochila le tienes que ir añadiendo más cositas, ¿no? Y en esa mochila pues van abusos sexuales en la infancia, o no tener educación, o racialización, o de qué países estás viviendo, en qué cultura has nacido. Depende mucho, y esto creo que lo entiendan muy bien la gente que nos está escuchando, depende mucho en el momento que tú hayas nacido, el sexo que hayas tenido, la cultura en la que hayas vivido, en el país que hayas vivido, para tener unas oportunidades u otras. Y este es el problema, que la gente piensa que la gente es libre para decidir. La mayoría de nuestras decisiones no son libres, eso tenganlo claro. Para tener libertad hay que tener opciones. Uno elige entre cosas, pero cuando no puedes elegir y tu camino está marcado, tus decisiones no son libres, por mucho que tú creas que es libre, ¿verdad? Entonces, si ya de eso lo tenemos en partida, pues imagínate ahora con las situaciones que hay, nos estamos encontrando en la pandemia, pues nos vemos a mujeres que han vuelto otra vez, ¿no? Porque los trabajos que habían conseguido cuando salían de la prostitución eran en precario, sobre todo en el sector de cuidado. Y esto es lo primero que cae, ¿no? Sin contrato, y con todo lo que sabemos todos y todas que hay en el mundo laboral ahora. O sea que es mucho más complicado. Su mochila está cargada más. Y después, no solo la parte de prejuicios sociales acerca de en qué está ocupada esta mujer, porque claro, esta sociedad dividida entre buenas y malas, ¿no? Mujeres buenas, mujeres públicas y mujeres privadas. Una estupidez como un pino. Pero bueno, no es que es así. Todas tenemos estas cargas en nuestras espaldas, independientemente de cuál sea nuestra posición. Ellas tienen más, pero además tienen acompañamiento de enfermedades, acompañamiento de situaciones psicológicas muy graves. La explotación sexual conlleva imagínense, una mujer que sufre una agresión sexual. ¿O qué pasa? ¿Que unas sí pueden aguantar y otras no, no? Pues imaginémonos todas las mujeres que hemos sufrido en alguna, y los datos están ahí, ¿cuántas somos? 2 de cada 3 en España hemos sufrido algún tipo de agresión. Imagínate esto todo el día, constantemente, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pongámonos en ese lugar, empaticemos y y practiquemos la sororidad, por ejemplo, entre las mujeres. Y los hombres, pues también pueden ser nuestros aliados y piensen cuál es la situación que están viviendo. Por lo tanto, está diciendo que sí que en parte se sienten discriminadas al intentar salir de ese mundo en el tienen todas las discriminaciones, pero ya las tenían antes. Porque a lo mejor son pobres, a lo mejor son mujeres racializadas, a lo mejor son mujeres inmigrantes, y aunque sean de aquí, a lo mejor han pasado por todos los centros de acogida, porque los procesos son así. O sea, como decía Amelia Tiganus en La revuelta de las putas, ninguna mujer nace puta. Te construyen para ello. Entonces, cuando hay demanda, y ese es el problema, porque siempre estamos hablando de prostitución y siempre estamos hablando de la mujer, pero es que el problema no lo tenemos las mujeres. El problema son los problemas sociales que tenemos las mujeres, es el patriarcado y esos problemas que tenemos las mujeres. El problema lo tienen los hombres, el problema lo tienen los puteros, gente que piensa que puede comprar el cuerpo de las mujeres para hacer lo que le da la gana con ellos. Ese sí es el problema de sociedad que tenemos. Y ese es un gran problema, sobre todo en Canarias, con el informe de Esther Torrado. 4 de cada 10 hombres en Canarias y en España dicen abiertamente consumir prostitución. Consumir, lo digo entre comillas, como si fuese una cosa guay. Ese es el problema que tenemos. Y entonces el perfil normalmente de estas mujeres son mujeres con necesidades económicas que pues necesitan salir adelante de alguna forma y se dedican a ello, pero evidentemente sin quererlo. Por eso te decía, cuidado porque cuando decimos, no, es que hay muchas que, bueno, la mayoría es trata, lo decíamos al principio, el 80% es trata. Y trata es el movimiento, el traslado, pero es el engaño. O sea, tú puedes haber venido por un contrato, por ejemplo, te dicen, vienes a España yo qué sé, vas a prostituirte. Bueno, yo con las necesidades que tengo en mi casa, pues voy a tener que tomar esa decisión. O simplemente mi familia me vende, o me lo proponen, pero claro, cuando llega, lo que te encuentras es el problema, que te ves con
turnos de 24 horas sin poder salir, tienes deudas que tienes que estar pagando, las deudas siempre están en aumento, nunca consigues pagarlas, y eso todo es una explotación y una violencia. Imaginémonos todas las violencias en una tacita así, pues todas las violencias están en el sistema prostitucional. Las mujeres sufren todas, pasan por todas, constantemente y diariamente. A ver quién lo aguanta. Centrándonos en la trata con fines de explotación sexual, hace unos meses un estudio de la Policía Nacional afirma que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son tratadas por fines de explotación sexual, es decir, que no lo deciden ellas, sino que están obligadas o engañadas, como ha dicho usted. ¿Qué tal, cómo van esas medidas antitrata? ¿Han conseguido resultados? ¿Se ha visto una evolución entre los años anteriores a este año? A ver, es perversa las leyes. Las leyes son muy perversas. Para que lo entiendan, en España no hay ley de trata todavía. Han habido 2 planes, justo el último terminó en el 2018, o sea que llevamos 2 años con un vacío. Y están dentro de la ley de extranjería, o sea que ya ahí tienes imagínate, el convenio de Estambul define trata con fines de explotación sexual, tiene que haber con muchas cosas, con muchas circunstancias que se pueden dar. Se puede dar traslado, movimiento, pero también se puede dar engaño. O sea, hay muchas víctimas de trata con las que trabajamos nosotras, que son chicas de aquí de Canarias, que no ha habido un traslado y tampoco hay un componente racial, porque tenemos esa imagen como muy cuadriculada. Pero claro, han vivido toda su vida con abusos y de repente con 17 y 18 años, saliendo del centro de menor, pues hay algún listo que las prostituye. Eso es trata también, ¿vale? O sea, que la tenemos por todos lados. Claro, ¿qué dice la ley en España, la ley de extranjería y el protocolo contra la trata? Que para que te seas reconocida como víctima de trata, esto es la mayor perversión que existe, tú tienes que denunciar al tratante. O sea, ya no tienes bastante con lo que estás viviendo, ya no tienes bastante con la situación chunga y peligrosa en la que estás viviendo, sino encima tienes que exponerte más, revictimizarte más y pasar por todo un proceso en el que tienes que denunciar a alguien, que no suelen ser gente estupenda y maravillosa, ¿vale? No, esto no es Pretty Woman, y no son Richard Gere, que se piensan que es una cosa así, ¿no? El imaginario colectivo es una cosa curiosísima, no suelen ser así de guay. Y tienes que denunciarlos y ponerte en riesgo a ti o a los tuyos, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Hasta ahora no hay nada. Hablando de esos hombres que las controlan, que controlan su dinero, lo que tienen que hacer cada día, ¿qué nos podría decir sobre eso? Es un delito. O sea, mientras que la prostitución en España es una cuestión alegal, el proxenetismo sí, pero son muy tramposos y la industria del sexo es muy complicada. Porque cuando ya tú crees que la puedes controlar y entender e identificar los patrones, hace así. Estamos hablando de la segunda industria del mundo ilegal. Mueve más dinero que la venta de drogas, para que lo entiendan. Y está a la par con la venta de armas ilegal. ¿Por qué? Porque la prostitución no es solo una pata. La prostitución ahora tiene 3 patas muy importantes, que es la prostitución entendida en global, pero la pornografía y la cibersexualidad. Son 3 componentes que se van retroalimentando entre ellos y que van generando. ¿Tú cómo generas la demanda? Pues bueno, el último informe de Lluís Ballester de la Universidad de Baleares que hacen sobre pornografía es que el consumo en España ya se inicia en niños de 8 años. Entonces usted me explica que en España la pornografía, claro, ¿qué se creen que se ven? ¿Qué ven? ¿O qué creen que esta industria está perpetrando constantemente? Ellos crean una pedagogía de la prostitución. O sea, cómo enganchas primero cómo construye. Igual que construyes a las putas, construyes a los puteros. ¿Y cómo se construye a un putero? Pues con porno, y porno gratis. Porque el porno es gratis, casi todo. Y no es porno, y no entiendan una película erótica, como puede ser, que como el otro día decíamos, que nos parece a las mujeres erótico. Para las mujeres nos puede parecer muy erótico que nos lave la cabeza Richard Gere en Memoria de África, que es súper sexual, y nos encanta. Pero parece que cuando hablamos de prostitución nosotros somos una frígida y no nos gusta el sexo. Es que el problema está ahí, que no estamos hablando de sexo, que estamos hablando del control y dominio del cuerpo de la mujer a través de la violencia. Y que tiene que ver con unos deseos que se van construyendo y que no son reales, que se pueden construir otros. Entonces, todo esto va pasando paralelamente. Entonces, los proxenetas, lo que son los empresarios,
son poderosos, muy poderosos, y estamos hablando de gente muy importante. No estamos hablando del chulo que tenemos todos en la cabeza, del que está en la calle y controla a 2 o 3 mujeres, o la mami o la madame que puede estar en un piso, que después ellas también están y te preguntan, oye, pero son mujeres. Sí, pero es que a lo mejor después de 50 años o 30 años de estando dentro del sistema prostitucional, tú me vas a decir a qué se van a dedicar. Ya están dentro del sistema. No conocen otra cosa. Lo justifican y lo viven y lo tienes que entender. Porque no tienen alternativa. El problema es ese, las mujeres no tienen alternativa y el sistema no cambia y cada vez aumenta más la demanda y cada vez son más jóvenes. Hablaba de denunciar, ¿por qué estas mujeres no denuncian? Imagínate, ¿cómo vas a denunciar? A lo mejor, depende de los países, cambia mucho, ¿no? Pero vamos a ver, primero las necesidades. Si tienes necesidades, si no tienes para aquí, yo qué voy a denunciar. Y a lo mejor tengo que mantener a toda mi familia. Yo siempre le llamo a las horas de las 4 de las 5 de la tarde en las casas de acogida, donde están las mujeres que han salido del sistema prostitucional o que están saliendo, ya sea por trata o porque quieren salir. Hay una hora que es la de las 5 de la tarde, de 4 o 5 de la tarde, que empiezan a sonar los teléfonos. Y es la hora de las peticiones. Y siempre empieza a ponerse alguien enfermo de la familia. Porque tu padre se tiene que operar, o que tus hijos hay que mandar tal, o que no sé cuánto. Ellas siempre tienen que... Sus cuerpos pagan muchas cosas. Entonces es complicado. Después, si, por ejemplo, si eres de los países del África, en Nigeria, es donde hay más... es una forma de religión en el que te controlan, ¿no? Lo es parecido al vudú, pero y entonces lo que hacen es pues decirte, y tú te lo crees, ¿no? Y ellas se lo creen perfectamente, que te va a pasar algo a ti o van a enfermar tus familiares. Por lo tanto, no hace falta ni generar violencia. Por ejemplo, las del este suelen ser, las mafias rumanas y búlgaras son lo peor, son súper violentos. Recuerden o busquen el caso Carioca para que puedan flipar. Las de Sudamérica suelen ser más con necesidades, las familias, hijos, niños pequeños, o simplemente que hay necesidades muy fuertes, ¿no? Donde hay una vulnerabilidad siempre va a haber a una mujer que se le ofrezca esto. Y no piensen que no estamos a salvo el resto. Siempre va a aparecer alguien que te vea tiene una necesidad y con una vulnerabilidad grave y que siempre te van a diciendo tienes algo entre las piernas que puedes vender. Si una de estas mujeres pues se arma de valentía, por así decirlo, y denuncia, ¿qué respuesta tiene por parte de la administración? Primero, ellas son las mujeres más resilientes y más valientes que yo conozco, son las mujeres del sistema prostitucional, porque yo no creo que aguantaría ni 24 horas. No, está penetrada por todos mis orificios en un sitio con un tío que no me apetece nada, sin deseo, sin pasión y sin consentimiento real, sino viciado porque lo necesito. Ponte tú, o sea, ahora no, sí, cierra claro, los ojos obviamente. Y entonces valiente, digo, yo sí. Valiente, no conozco a mujeres más valientes que ella y las escuchas diariamente y oigo sus relatos y yo a veces es que no tengo, a veces no sé ni qué decir, porque me veo además como una tonta, digo, menos mal, tengo a lo mejor recursos para poderte ayudar, pero ellas tienen unas capacidades de resiliencia absoluta. Entonces, ellas ¿qué tienen? Pues que cambiemos primero nuestra mentalidad, primero que los hombres vean mal hacer esto, que les dé asco, igual que les puede dar asco violar o matar, hasta que no lo vean como tal, hasta que no veamos como se veía la esclavitud en el siglo XVIII. En Estados Unidos veíamos igual y no se veía raro, ¿verdad? Era normal o con todos los en Canarias, imagínate con todo lo que tuvo que pasar por aquí, ¿no? De África, pero también lo que vino de Sudamérica. No lo veíamos raro. De repente se fue cambiando la mentalidad, ¿verdad? Empezaron a combatirse desde el sistema, desde la abolición, ¿no? Desde la esclavitud. Y ahora nos parece raro, incluso lo vemos, nos cuesta. Lo vemos, sabemos que hay, pero no es legal y nadie lo diría públicamente. Pero bueno, de lo otro públicamente es como hasta gracia y chistes se hacen. O sea que como va a ser complicado. ¿Y qué consecuencias tendría el denunciar? ¿A quién? ¿Al proxeneta? Exacto. Pero es que, ¿cómo vas a denunciar a un proxeneta si cuando ellos mismos se llaman empresarios? Entonces, por ejemplo, si hay un gran prostíbulo, es que la prostitución no es ilegal en este país. Entonces, lo único que es ilegal es la trata. Y para ello tienes que denunciar. ¿Y cuáles son las consecuencias?
Pues mira, por ejemplo, aquí solo hay una casa de acogida en toda Canarias, que está en el programa Daniela Oblata. Solo hay 4 organizaciones que nos dediquemos a esto, a trabajar. Desde las entidades públicas las instituciones públicas te derivan a las entidades privadas que nos dedicamos a esto, que nosotras, programa Daniela Oblata, está en todo el mundo, pero Médicas del Mundo, el Centro Lugo, que pertenece a Cáritas, y Gama. Nada más. Y única casa de acogida para toda Canarias la tenemos nosotras y los pisos de autonomía. Entonces, por ejemplo, está la SIC, que ya se reconoce como violencia, como explotación sexual y como violencia de género, que ese será el siguiente paso cuando se cambie la ley sexual en este país, ¿no? Y se modifique, reconociendo ya el Convenio de Estambul, que lo hemos firmado como país, en el que la reconoce como una explotación sexual. Pero claro, tienes un problema, por ejemplo, los pisos de violencia de género, para mujeres víctimas de violencia de género reconocidas como la ley 1/2004, ¿no? Que es solo cuando hay relación de pareja, que es genial que la tenemos, pero así chiquitita. Pues claro, por ejemplo, te dicen mujeres que no quieren que estar con putas, otras mujeres que han sufrido violencia. Y tú quedas como diciendo, pero sí, mírala, es otra mujer que ha sufrido y que está sufriendo violencia, por las violencias machistas, por el patriarcado, igual que tú. Pero claro, seguimos con esa distinción de buenas y malas. Sí, total. Hay mujeres que se lo merecen. Y hay mujeres necesarias, porque si no, vete tú, los hombres, como son animales, no se pueden controlar, van a salir a violar en tropel, ¿no? Entonces, mejor que haya una de nosotras, unas cuantas, que estén dedicadas a ello. Es como si nos planteáramos aquella película de Amanece que no es poco, ¿te acuerdas? Cuando de repente las mujeres se reunían y debatían y rifaban a quién le tocaba este año ser la puta del pueblo. Pues bueno, vamos. Eso no nos gustaría, ¿verdad? No, obviamente. Pues, entonces, vamos a mirarlas y mirarlas bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Creo que ha sido una conversación muy interesante y que nos ha aportado muchísima información. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y espero que les vaya bien en todos los programas que están haciendo. Gracias. Es importante comunicar. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Soy de todos los tamaños y soy de todas las formas. No quepo en todas las normas y tengo todos los años. No soy de propios ni extraños, soy mi